Vamos a hablar de dónde proceden los conceptos de izquierda y derecha política. Para ello nos tenemos que remontar a la época de la Revolución Francesa. Francia en 1789 sufre una crisis económica brutal. Esta crisis venía sobre todo del gran gasto que había supuesto para el Tesoro francés el apoyo que había dado a los independentistas de Estados Unidos en su guerra contra Gran Bretaña. Y a pesar que obtuvo ciertas ventajas en 1783 en la Paz de Versalles, como recuperar la isla de Martinica, que producía azúcar y era fuente de inmensa riqueza, resulta que el tesoro francés estaba prácticamente vacío. ¿Cómo estaba la sociedad francesa en aquella época? La sociedad francesa era una sociedad estamental, lo que se conoce un régimen feudal. En términos históricos eso se le llama el antiguo régimen o ancien régime. Esta sociedad estaba dividida en estamentos. Estos estamentos no son clases sociales, conviene tener clara la diferencia. El estamento se pertenece por cuna. Entonces, de tal modo que si tú nacías noble, siempre serías noble. Y si tú naces miembro del tercer estado, eres un campesino o un burgués, siempre seguirías siendo miembro de ese tercer estado. Y alguien dirá, oye, ¿y el clero? No, claro, al clero se accedía los hijos de la nobleza y hijos a algunos miembros del tercer estado. Los hijos de la nobleza dentro del clero eran los privilegiados y los que venían del tercer estado, salvo que fueran ricos, hijos de burgueses ricos, no lo eran. Bien. El clero, hablamos del clero católico, por supuesto, en Francia, que era un país católico. Bien, ¿qué pasaba con los impuestos? El clero no los pagaba. La nobleza tampoco los pagaba. En cambio, el tercer estado sí los pagaba y además les pagaba impuestos al clero, el diezmo, que estaba establecido en la Biblia, y a la nobleza le daba las mejores piezas. Aparte, la distribución de la tierra era bastante desigual. Ahora lo explicaré más adelante. El ministro de Finanzas de Luis XVI, Jacques Necker, quería que tanto el clero como la nobleza ya pagasen más impuestos de los pocos que pagaban, que eran normalmente impuestos indirectos. Bien, esto supuso un choque y una crisis. Entonces el rey se vio obligado a convocar los estados generales en mayo de 1789. Los estados generales elegían representantes en las asambleas locales, se nombraban representantes para acudir, eran representantes de cada uno de los tres estamentos. Vamos a ver cómo estaba la sociedad francesa en aquel momento. Por un lado tenemos al clero, que era el 0,5% de la población. Esto quiere decir que si fuéramos 1000 personas, el clero serían 5 personas. La nobleza, que eran el 1,5% de la población, recordemos, si hubiéramos 1000 personas, serían 15. Y el tercer estado, que seríamos, si hubiera 1000 personas, 980, es decir, el 98%. Bien, esta era la distribución de la población, pero ¿qué pasaba con la distribución de la tierra? Que era un poquito desigual. Es decir, si tuviéramos 1000 hectáreas, a esas 5 personas que hemos dicho antes, les tocarían 100 hectáreas. A 5 personas 100 hectáreas, es decir, a cada una le tocaría 20 hectáreas. Si tuviéramos, en cuanto a la nobleza, tenían el 30% de la tierra. Eso quiere decir que a esas 15 personas de cada 1000, si tuviéramos un terreno de 1000 hectáreas a repartir, a ellas les tocarían 30. 300 hectáreas. Entonces también les tocaría 20, a una persona, a cada uno de los nobles les correspondería 20 hectáreas. En cambio, si somos parte de los 980, esos, solo tendríamos 60 hectáreas. 600 hectáreas. Entonces nos tocaría menos de una hectárea. El reparto de la tierra era bastante desigual. Bien, ¿y qué pasaba en los estados generales? Pues en los estados generales el clero elegía 291 miembros. En realidad elegía más, pero solo acudieron estos. Voy a hablar de los que acudieron. La nobleza 270 y del tercer estado 578. Si sumamos los representantes de los dos estados, aquí nos da 561 representantes, que son menos de 578. Por tanto, el tercer estado en teoría podría hacer valer sus ideas y llevar a cabo cosas que le favorecieran. Pero resulta que el truco estaba en que el voto no era por representante, sino era por estamento. Entonces, una alianza del clero y la nobleza serían 2 votos frente al voto del tercer estado y siempre perderían. Por tanto, esto, que suena un poco injusto, pues resulta que es lo que protestaron precisamente muchos miembros
de los estados generales, sobre todo del tercer estado. Aquí tenemos cómo sería un parlamento. Pero ya os digo que aunque haya mayoría, como veis, del tercer estado, este vale un voto, este vale otro y este vale uno. Con lo cual, siempre tendría mayoría estos dos, la nobleza y clero, siempre que se liasen. Entonces los miembros del tercer estado que no estaban de acuerdo con eso, y algunos miembros de la nobleza, incluso algún miembro del clero, se rebelaron y se constituyeron en Asamblea Nacional e hicieron un juramento en un terreno de juego de pelota. Aquí tenemos el cuadro famoso de Jacques Louis David. Este fue el inicio de lo que es la Asamblea Nacional. Estaba formado por los representantes, sobre todo del tercer estado, y algunos miembros de los otros dos. Finalmente el rey acepta, de las negociaciones y un pequeño detalle de tomar la Bastilla y todo esto, el rey acepta formar la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente está formada más o menos por los mismos miembros que antes, 1145, de los cuales la nobleza, como he dicho, tenía 270, el clero 291 y el tercer estado 584. Este era el origen. Estos provenían del clero, esto de la nobleza y esto es del tercer estado. Miremos el rojo, la distribución de los colores, porque ahora vamos a ver, esto era el origen, pero luego vemos cómo se agruparon allí. Fijaos, el rojo ha crecido y los azules han disminuido. ¿Por qué? Porque había muchos miembros de los otros dos estados que estaban de acuerdo con el tercer estado. Entonces, estos miembros, había más de 800 que se hicieron llamar patriotas y que se sentaron a la izquierda del presidente de la Asamblea Nacional. Y a la derecha se sentaron, sobre todo los aristócratas, a la derecha estaba puesto siempre el lugar de honor, se sentaron el alto clero y los grandes aristócratas de Francia, que querían seguir defendiendo sus privilegios. Pero ya no eran tantos, sino eran 225. Luego estaban el grupo de monárquicos, que aproximadamente podían ser unos 100, que unas veces votaban con los aristócratas y otras veces estaban de acuerdo con el sector más moderado de lo que se llamó la izquierda. Y de aquí es el origen de izquierda y derecha. Los de la derecha, los más conservadores, se sentaron a la derecha del presidente de la Asamblea y los de la izquierda se sentaron a la izquierda. De ahí viene el origen. Y ahora vamos a ver qué defendía cada uno y veremos la relación con lo que viene actualmente. La derecha defendía lo siguiente: por supuesto, mantener el régimen feudal. Básicamente las cosas no cambiasen mucho. Los privilegios de los que eran privilegiados seguirían manteniéndose. El tema de la autoridad, quién mandaba y quién debía obedecer, el orden y la seguridad para mantener, claro, los privilegios del régimen feudal, de los beneficiados por el régimen feudal. El tema de la tradición, es decir, seguir manteniendo las costumbres religiosas. Por eso la Iglesia estaba tan empeñada, sobre todo el alto clero, en defender esto. El tema de la identidad nacional, pero entendida como la identidad nacional francesa, del centro de Francia, vamos. Y por último, pues se suele asociar estas ideas de la derecha con la idea del conservadurismo, con mantener lo que hay y hacer muy poquitos cambios, muy poquitos. Y vamos a ver qué defendía la izquierda. La izquierda defendía, lo primero, abolir el régimen feudal, aunque en esto no estaban de acuerdo todos los de izquierda, ahora lo veremos, por lo menos así de golpe. Pero sí, ¿para qué? Porque eso daría igualdad jurídica, porque la palabra de un noble no tiene por qué valer más que la de un miembro del pueblo llano. También se defendía el tema de la idea de la solidaridad, o fraternité, que está en el lema de la Revolución Francesa, y también el derecho a rebelión cuando algo es injusto, el derecho a rebelarte. Por otro lado, claro, esto era necesario grandes reformas políticas y sociales, que por supuesto el sector conservador no quería. Se pedía también respecto a lo nacional y a lo autóctono. Lo autóctono, esto viene por lo siguiente: muchos miembros de la izquierda, a los que originaron el Club de Jacobinos y otros miembros de la izquierda, venían de zonas de fuera de París, por ejemplo de la Bretaña o de la Gironda, aunque estos últimos se transformaron luego más en conservadores, pero en principio tenían características regionales muy peculiares y querían que se les respetase, porque Francia es un régimen es un país sigue siendo un país muy centralista. Y luego se asocia la idea con la idea de progresismo. Bien, porque sí se querían cambios, reformas, para transformar esta sociedad feudal en otra cosa. Bueno, vamos a ver quiénes eran los líderes de la derecha, en este caso. Aquí tenemos a Casalet y al abate Maury, que ellos se dedicaron sobre todo a entorpecer para que la Asamblea Nacional Constituyente no llegase a nada.
no querían perder sus privilegios, lo estuvieron defendiendo y se dedicaron básicamente a entorpecer. Por otro lado tenemos a los líderes monárquicos, que eran partidarios de que el rey siguiera mandando y que se redujeran ligeramente sus privilegios. A veces votaban con los aristócratas y otras veces con los miembros del pueblo llano. Aquí tenemos a Clermont-Tonnerre y a Mounier. Y dentro de la izquierda teníamos la izquierda moderada con el famoso Marqués de Lafayette. Era un noble, pero era partidario de empezar a cambiar el régimen, no de abolir totalmente el antiguo régimen. Y tenemos a Mirabeau, que era otro noble, que tampoco era... Bueno, estas personas no eran partidarias de abolir el régimen feudal directamente, pero sí de introducir grandes reformas, mucho más que las que podían los monárquicos. Y luego tenemos a los líderes de la izquierda radical, entre los que destacan Barnave. Barnave era fue el líder al principio de la Asamblea Nacional, de la parte de la izquierda. Sieyes, que fue un constitucionalista, y luego los tres más famosos quizás, que fueron Marat, Danton y Robespierre, que fueron, sobre todo, se radicalizaron en la época de la Convención, y estos sí llegaron a abolir el régimen feudal y a proclamar la República Francesa. Bien. Lo importante es destacar que ¿por qué se llama izquierda y por qué se llama derecha? Simplemente porque los miembros más conservadores se sentaron en el lado derecho de la Asamblea Nacional y los líderes más progresistas, por llamarlo, lo que querían más cambios, se sentaron en el lado izquierdo. De ahí viene el origen de izquierda y derecha. Luego las ideas han evolucionado bastante, porque luego aparecen movimientos políticos, como puede ser el marxismo, como puede ser el anarquismo, dentro de la izquierda, y luego las ideas liberales fueron evolucionando hacia otro tipo de... Las ideas liberales, y frente al absolutismo, fueron evolucionando de distintas maneras. Lo veremos más adelante en otro vídeo. Muchas gracias.